Bueno, y para empezar, otra vez sopa, donde la O con puntito es por otra vez sopa, entonces como quienes conocen acrónimos recursivos como GNU y etcétera, es lo mismo, ¿sí? Más recursión. Y para entender, hay una definición de una función en Haskell. Si yo les pregunto qué función es, ¿ustedes qué responden? Módulo 2. Que se utiliza si la norma de reserva. ¿Están de acuerdo? ¿Qué significa que se tilda? Que no termina la ejecución. Bueno, si lo testeamos, ahí este operador que está definido en esa biblioteca, básicamente es, le das dos funciones y te construye la tupla, donde en el primer componente esté el argumento, el aplicar la función al argumento, y en el segundo está aplicar la función al segundo. Perdón. En el segundo componente está aplicar la segunda función al mismo valor, ¿no? Entonces, yo mapeo aplicar la identidad IF de 0 al 9 y me da efectivamente módulo 2. Pero si hago F de menos 1, se cuelga. Y tal vez acá hay que tener en cuenta que no necesariamente cualquier función recursiva que en principio pareciera que se cuelga, en Haskell se va a colgar porque recuerden que tenemos evaluación lazy, entonces podríamos tener una función que si le evaluamos, si queremos evaluarla todo el tiempo que podamos, se colgaría, pero como Haskell, si queremos crear una lista, por ejemplo, en Haskell podemos definir la lista once como 1 seguido de once. Y eso parece que tiene el mismo problema, pero no tiene el mismo problema. ¿Sí? Porque si yo tengo esta definición, la pregunta es ¿cuánto es head de once? Es 1. ¿Sí? Porque para evaluar esto, Haskell evalúa esto, como es una función, necesita evaluar el argumento. Y evaluar el argumento en Haskell significa ver que construye algo. Es decir, que pone un constructor seguido de algo y no evalúa adentro del constructor, si no lo necesita. Distinto es si yo hago tail de once o no. ¿Es distinto? ¿Quién piensa que esto se cuelga? Para imprimirlo y subir. Para imprimirlo no termina. En GRCI. Ok, pero si yo ahora hago. ¿Está bueno eso? Si yo hago head de tails de once. Ahí no. Entonces, en realidad se cuelga para imprimir, pero en realidad no es que se cuelga, está imprimiendo todo el tiempo algo, que es algo distinto a colgarse. ¿Y qué pasa si lo escribo en matemática? Es decir, lo que me habías dicho antes es que esto es... Voy a poner el chat por lo que me habían dicho antes es que esto era la función que me daba módulo 2 en los naturales y se colgaba en los negativos. ¿Qué pasa con la función matemática?
tenemos que asumir que el dominio es el mismo que Z, digamos. No sé. O sea, asumamos que es Z. Y ahí es una función parcial. ¿Es una función parcial? O una opción es leer eso como una definición. Pero para f de menos 1, ¿cuánto vale? F de menos 3. ¿Y f de menos 3 cuánto vale? F de menos 5. Pero supongamos que yo digo para todos los negativos vale 23. Es decir, yo defino esta función. H1 de n es n módulo 2 si n es mayor o igual a 0 y 23 en caso contrario. Informalmente voy a usar la palabra, ¿es compatible H1 con F? En el sentido de, si en vez de pensar que F quiere definir que esto quiere definir una función, pienso que eso especifica una función, ¿es H1 una implementación de F? Para mí no, porque ahí no hay ningún 23 en la imagen y está definida para valores que es hasta. ¿Cómo que no está definido? Está perfecto. La pregunta es, ¿por qué vos decís que no está definido? Acá me dice que f de menos 1 tiene que ser f de menos 3. Y que f de menos 3 tiene que ser f de menos 5. Lo que no me dice es cuánto tiene que valer. O sea, para mí, si lo hubiera hecho como una función matemática, tendría que ser un conjunto de pares y no hay ningún par que empiece con un número, no sé, que la primera componente sea un número menor que 0, entonces para mí son funciones distintas. Bueno, yo lo leo de otra manera. Yo lo leo, esto no me está diciendo, no me está hablando de un solo conjunto de pares, sino de cualquier conjunto de pares con la particularidad de que si tengo menos 1, x, entonces menos 3 también está asociado a x. ¿Sí? Entonces, H1 es perfectamente una implementación, digámoslo así, de f. Es decir, esto no es una definición, sino una ecuación. Y cuando tenemos ecuaciones, lo que queremos encontrar es soluciones para esa ecuación. Y no tenemos ninguna garantía de que una ecuación define algo unívocamente. O un conjunto de ecuaciones definan algo unívocamente. Así que... veamos qué posibles soluciones tenemos. Bueno, medio que fuimos cubriendo las cosas. Una pregunta que hizo Álvaro es ¿qué dominio y qué rango tiene? Es decir, es una ecuación. Ok, ¿en qué lugar encuentro soluciones para esa ecuación? El conjunto de funciones. ¿Pero de dónde a dónde? De los naturales, con el 0 si incluimos un 0, si no, a 0. De enteros a enteros, digo, dependiendo. Podemos decir de enteros a enteros, de naturales a naturales, de naturales a 0, 1. Y capaz que si cambiamos el dominio de las funciones que queremos como solución, vamos a tener diferentes respuestas. Y cuando definimos la semántica, también era un conjunto de ecuaciones. ¿Por qué no decíamos, capaz que hay más de una solución? ¿O qué nos garantiza que tenemos una sola solución para
las ecuaciones semánticas. Es decir, que las ecuaciones semánticas efectivamente definen una función, y una única. Tenemos inducción en el argumento. Podemos hacer inducción en el argumento. Tal cual. Y si nos ponemos un poquito en un nivel un poco más abstracto, podemos decir, bueno, mira, estás definiendo el álgebra de términos y sabes que si tenés que del álgebra de términos hay un único morfismo a cualquier otra álgebra. ¿Sí? En cualquier cosa que tenga definido el 0, el 1 y el 2 y la recta, bueno, ahí se pone un poco más abstracto. Dice, bueno, mira, vos ¿de qué toma f? Toma algo que tiene el 0, el 1 y una operación que es la recta. Bueno, sí, es demasiado eso. Al menos yo estaba pensando en cosas distintas. ¿Qué sucede si asumimos que el tipo de f, es decir, las soluciones que queremos encontrar para f, es de naturales en naturales? ¿Tenemos alguna opción? ¿Hay más de una solución? No. Para 0 está perfectamente dicho, para 1 está perfectamente dicho, y para f de n más 2 también está perfectamente dicho. ¿Sí? Por lo tanto, ahí cubrimos todos los casos y tranquilamente podríamos dar una definición recursiva que satisface f y listo. ¿Y por qué sería distinto si quisiéramos que f sea, o que las soluciones para f estén en z en z? Bueno, un poco la idea es entender que esto es un ejemplo, una solución, ¿no? Pero otra solución podría ser lo que queremos, que f o h0 de n sea n módulo 2 para absolutamente todos los naturales, todos los enteros. ¿Y qué sucede si nos conformamos en el espacio de funciones parciales de z en z? ¿Estamos bien con funciones parciales o repasamos un poquito? ¿Estamos bien, asumo? Genial. Bueno, en z, entonces, es una ecuación recursiva, claramente, porque ella aparece del lado derecho, y lo que decía antes, la podemos ver como una especificación. Para ver que una función concreta, g de z en z, satisface la ecuación, tenemos que probar tres cosas. Que g de 0 vale 0, que g de 1 vale 1, y para todo n que no sea ni 0 ni 1, g de n tiene que ser igual a g de n menos 2. Y efectivamente, esta ecuación h1 satisface f. Si es un entero, bueno, sabemos que restar 2 y tomar módulo es lo mismo que tomar módulo, y para todos los negativos es 23, así que es muy fácil. ¿Alguna otra propuesta distinta a H1 en Z y que no use esta misma receta, ¿no? Va a ser una receta muy similar, pero Ese es el valor absoluto de la diferencia. F, o sea, módulo 2 del valor absoluto. Sí, pero es módulo 2. Es lo mismo. Pero va por ahí. Mi idea va por ahí. Porque acá lo que... Bueno, dejo un ratito más a ver si... Para -1 y para -3, digamos H2,
puede elegir cosas distintas. Ya sabemos que para los naturales tienen que dar módulo 2. Para H2 de menos 1, ¿puede ser distinto a H2 de menos 3? No. Pero podrían estar definidas funciones totales. Z en Z son funciones totales. No existe la no definición. No podríamos simplemente hacer módulo 2. Módulo 2 de todo será. Sí, tranquilamente podríamos hacer módulo 2, que yo lo voy a escribir de otra manera. Entonces sería 1 si n es igual a menos 1 por 2 por k, con k en los naturales. ¿Sí? Entonces es... no, esto quiero que sea 0. Pero básicamente acá poner 0 o poner 22 y acá 23, si n es igual a menos 1 por 2 por k más 1. Es decir, para todos los negativos impares doy un valor y para todos los negativos pares doy otro valor. Y eso me asegura que H2 de un número negativo impar sea igual que H2 de ese número menos 2. Y lo mismo para los pares. ¿Sí? Es básicamente la misma receta que antes, solo dándome cuenta que esto, la restricción de la llamada recursiva, no me impone nada entre impares y pares. Es decir, tengo libertad. Bueno, Iván había hecho eso, perdón que lea demorado. Y ahí están las soluciones que ya habíamos estado viendo. Y observemos que G0 y G1 son distintos al menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, son soluciones distintas. Y elegir una u otra es medio arbitrario. No hay nada en la ecuación que nos imponga o que nos diga que es mejor G0 sobre G1. Ahora veamos en funciones parciales. Soluciones ahí, en ese espacio. todas las anteriores siguen siendo soluciones. Todas las anteriores siguen siendo soluciones, sí. Y sacando pares también, ¿no? Siempre que respetemos las condiciones. ¿Cómo sería sacando pares? Por ejemplo, lo podríamos definir para como enteros negativos módulo 4 y seguiría respetando las ecuaciones, pero tendría menos pares. Enteros negativos Módulo 4. O sea, vos decís que, a ver si esto... O sea, múltiplos de 4 negativos, perdón. Por ejemplo, H0... Claro, sería 0, pero H de menos 4 podría ser lo mismo que H menos 8, H menos 2. Sí, y H de menos 3. Y es una serie de... Bueno, ese es un caso un poco más extremo, donde no definimos para ningún negativo. Y ahora, lo bueno de estar en el mundo de las funciones parciales es que tal vez sí podemos encontrar un criterio para elegir una sobre otra. ¿Cómo comparamos funciones parciales?
¿cómo dirían que una función parcial es mejor que otra? O mayor. Si cubre más dominio. Sí cubre más dominio. Pero, ¿qué pasa si tengo dos funciones? Una cubre, pongo un ejemplo concreto. ¿Qué pasa si tengo G0, que es el conjunto de pares, n módulo 2 para n en los naturales, unión menos 1, 0, ¿sí? Y G1, que tengo lo mismo para los naturales, unión menos 1, 1, menos 2, 0. Una opción es decir que en el orden son iguales. Y otra opción sería decir que G1 es más grande porque la segunda componente de esa función es más grande que. O sea que el par menos 1, 1 es mayor que el par menos 1, 0, y si no fueran comparables esos pares, diríamos que las funciones no son comparables. O sea, hay muchas opciones, no sabemos qué queremos hacer con el orden, entonces. Bueno, pero el compañero había propuesto una definición de orden que el dominio sea más grande. Y claramente el dominio de G1 es más grande que el dominio de G2. Y dirías que G1 es más grande que G2. Perdón, que G1 es más grande que G0. Y extiendo la pregunta al resto también. G1 sí es más grande porque tiene menos 12. Con esa definición sí, pero en realidad son incomparables, porque en el punto, hay un punto donde hay un elemento del dominio en el cual difieren. Entonces es medio raro comparar eso. Y en general vamos a usar la siguiente definición de... Antes de precisar el orden, les pregunto, ¿cuál representa mejor a la f de Haskell? ¿H0 de ahí o H1? H0. Para. O sea, si contestamos como con spoilers en el orden que queremos dar, que sería la inclusión, H0 es como más general porque si usamos funciones mayores que esa como soluciones de la ecuación, tienen sentido respecto de lo que queremos, y si hay soluciones de H0 que no son soluciones de H1, entonces H0 caracteriza mejor ese conjunto de ecuaciones. Porque bueno, voy a tratar de dar mi explicación, quizás coincide con la tuya, pero lo digo a mi manera, a ver si tal vez se complementa. La ecuación no nos impone nada para los negativos, entonces cualquier elección que hagamos es arbitraria. Pero entonces tal vez es mejor no hacer ninguna elección. Es decir, si tu especificación no te pide algo, no intentes hacer algo que no te pide tu especificación. Y ahora vamos a hablar del bottom del orden. Pero esto es como algo un chiste en las lecciones del pasado y decís acá. Y lo que vamos a hacer es transformar el espacio de funciones parciales a un espacio de Z, el dominio va a ser el mismo, pero el codominio va a tener un elemento distinguido. Y ese elemento nos va a decir
no tengo información. Entonces, ahora vamos a pasar a un universo donde las cosas van a ser, los elementos de ese universo van a ser o algo que es una información o algo que me dice no tengo información. Y ese elemento va a ser el menor elemento, es decir, vamos a empezar a pensar en un orden de cantidad de información. El bottom es la menor cantidad de información y luego voy a poder tener más información. En el caso de los naturales, van a ser cualquier número natural. Y van a ser indistinguibles, incomparables, la información que nos da uno de la información que nos da dos. Es decir, el orden de ese nuevo POSIT que vamos a formar no tiene que ver con el orden natural de los naturales, sino con la cantidad de información. Y 1 es tanta información como 2 y por lo tanto no los vamos a comparar entre sí. Si vamos a decir, 1 es un poco de información, bottom es nada de información. Y ahora empezamos con el repaso, así que voy a ir rápido, pero si necesitan que vaya un poco más lento, me avisan. ¿Es un orden parcial? Bueno, es un conjunto junto con un orden parcial. Un orden parcial es una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. ¿Se acuerdan las tres cosas, no? Reflexiva es que todo elemento está relacionado con sí mismo. Transitiva es que si A está relacionado con B y B con C, entonces A está relacionado con C. Y antisimétrica significa que si X está relacionado con Y e Y está relacionado con X, entonces X e Y son el mismo elemento. Algunos ejemplos de órdenes parciales. Los enteros con el menor igual, cualquier conjunto con la relación de igualdad, y si tomo un conjunto X, tomo partes, puedo ordenar los conjuntos con la contención. ¿Sí? Nada nuevo bajo el sol. Y ahora pensemos cuál es el POSIT de funciones parciales. ¿Cómo ordenamos las funciones parciales? Bueno, una función parcial, si yo tomo una función parcial de x en y, es un subconjunto de x por y. ¿Sí? ¿Está claro eso? El tipo está claro, ¿no? Y entonces, si yo tengo que ordenar dos conjuntos, dijimos que lo hacemos por una inclusión. Y efectivamente esto funciona, que es lo mismo que decir que f es menor o igual a g, f y g funciones parciales de x en y. Si para todo x en x, tomar la imagen en el singulete x está contenido en tomar la imagen en el singulete x. ¿Quieren que veamos si esto pasa? Y para eso consideremos G0 y G1. Entonces, ¿cuánto es tomar una imagen de G0 en el conjunto menos 2? Es aplicar G0 a menos 2, así que esto me da 0. Esto es G1. ¿Y cuánto es G0 en menos 2? Bueno, no hay nada, así que es el conjunto vacío. Así que, efectivamente, tenemos esa inclusión. Y si yo tomo G0, tomo la imagen de G0 en menos 1, me da 0. Y si tomo la imagen de G1 en menos 1, me da 0. Efectivamente está incluido. ¿Sí?
Entonces, esta definición es equivalente a decir, si f de x está definido, entonces g de x también lo está y coinciden en ese valor. Habría que mostrarlo en el pizarrón. Sí. Con esta definición, ¿cuál es el menor elemento del conjunto de funciones parciales? Vacío. El conjunto vacío, que no está definido en ningún lado. Entonces, ahora que tenemos, recordamos lo que es un poset, vimos que cómo podemos ordenar las funciones parciales. ¿Qué deberíamos hacer? Rellenarlos con bottom. Antes de eso, ¿es un poset? El conjunto de funciones parciales, ¿es un poset? Sí. ¿Por qué? Por el orden que vimos antes, sabemos que al menos una forma es un poset. Sabemos que la relación de inclusión nos da una relación de orden y ya está. Bueno, ahora vamos a hacer construcciones sobre poset, es decir, vamos a asumir que tengo un poset o tengo dos posets y puedo definirme otros posets a partir de esos. Este es un caso particular porque si bien lo puedo hacer con un poset cualquiera, lo estoy haciendo sobre el poset discreto, ¿sí? Sobre el orden discreto, que es cada elemento es menor o igual a sí mismo y nada más. Entonces, tomo un conjunto X cualquiera y asumo que el chirimbolo S, que lo leo como bottom, no está en ese conjunto. Entonces, X bottom es X unión bottom. Y en general, si tengo un poset, entonces me puedo definir otro poset donde X es menor o igual a X', solo si X es igual a bottom, ¿sí? Es el menor elemento, estoy agregando un menor elemento, o X y X' ya eran menores iguales en el orden habitual. Y acá tenemos un ejemplo, si yo tomo Z con la igualdad, entonces Z bottom es este poset, que es el que decía antes. Todos los enteros me dan algo de información, bottom no me da nada de información. Y lo que estamos viendo es que bottom es el mínimo del poset. La construcción dual es poner un máximo artificial en un poset que ya tenemos. Entonces, un ejemplo concreto es, tengo los naturales y le agrego infinito. ¿Sí? Infinito no es parte de los naturales, pero puedo imaginarme que le agrego infinito. Entonces, bueno, no me voy a adelantar. Producto de posets lo hacían en lógica seguramente, ¿no? O producto de reticulados. ¿Sí? Entonces, si tengo dos posets, ¿cómo puedo definir el poset producto? Bueno, el conjunto subyacente es el producto cartesiano y tomo la relación coordenada-coordenada. Y si tengo un espacio de funciones, si tengo un poset y tengo otro conjunto X, ¿cómo puedo ordenar el espacio de funciones? Y esto es si extensionalmente f es menor o igual a g, si extensionalmente, es decir, punto a punto, f de x es menor o igual a g de x.
Y acá una cosa, yo no estoy pidiendo que el dominio sea un poset. No me interesa, capaz que tengo un poset en el dominio, conozco un poset en el dominio, pero no es lo que me preocupa. Lo que me interesa es que en cada elemento los resultados sean menores o iguales. Y ahora tratemos de hacer algo un poquito más interesante, a ver si logro que no se duerman. Pensemos si podemos probar que el poset de funciones parciales es isomorfo al poset de funciones totales en el codominio listeado. Tenemos que dar la F, digamos, y probar que somos mismos. Sí. ¿Por qué hacemos esto? ¿O por qué me parece interesante hacer esto? Bueno, porque tal vez una posible forma de encarar lo que sigue sería pensar en funciones parciales y estar lidiando todo el tiempo con funciones parciales. Otra opción es totalizarla de esa manera. Entonces, ¿qué significa que dos posets sean isomorfos? Que si mapea X a X' y mapea H a H', entonces doble implica que X sea menor a Y, que X' sea menor a Y para el orden del otro poset. Un homomorfismo biyectivo, ¿no? Es un homomorfismo biyectivo. Homomorfismo es que, o sea, si tomamos un elemento en el dominio y el menor igual a otro, entonces la imagen también. Sí. Y biyectivo que sea biyectivo y subtractivo. No alcanza. Y que la inversa sea como... Ah, eso. Y que la inversa sea homomorfismo. Si el contraejemplo es esto con esto. Entonces, ¿cuál es la F que va de funciones parciales en Si completamos el dominio con bottom, Ajá. Entonces, tomo una función parcial, lo voy a poner acá para que quede claro, y tengo que dar una función. ¿Sí? Entonces, tranquilamente yo puedo decir, bueno, tomo un X, ¿sí? Es como, otra forma sería esto, me devuelve la función que mapea X, ¿a dónde? a f parcial de x, si A F de X. x pertenece al dominio del parcial, y bottom es caso contrario. Perfecto. Y F a la menos 1. Y ahora voy a tomar una G que va de X en mi bottom. De x a f de x, si tenemos que x en el dominio de D. ¿Qué significa estar en el dominio? Esto es una función total. Sería que si la imagen de f de X bottom Si me permiten, yo voy a dar una definición usando comprensión. Porque y pensando que efectivamente las funciones acá son funciones parciales, esto para los x
los x en x, tal que g de x es distinto de y. Entonces solo pongo las cosas que no son votos. No se ve. El otro lado. Pero no hay mucho más del otro lado. Así. Bueno, les queda como ejercicio probar que f y f-1 definen el isomorfismo. ¿Quieren que hagamos una pausita de 10 minutos? ¿Sí?
de datos, variaciones de datos, no sé, ¿Cuáles son los correctos? Sí. Que una variable libre, si existe alguna ocurrencia libre. Puede servirse de caso que se use visual. Ajá, ok. Veamos. Vos puedes tener. Sí, pero y ahora yo te digo, esta es la misma variable, esta es la variable, pero esta es una ocurrencia ligada. Entonces, y decimos que i está libre o i es una variable libre porque hay alguna ocurrencia. Ok. Sí. Pero no termina de ser variable libre. No, es una variable libre. Es decir, con esto nos alcanza. Pero a lo que voy es, vamos a tener la misma variable y en diferentes roles.
Esto lo privatiza. Volvemos. Y bueno. Seguimos. Ahora vamos a introducir predominios y dominios que ya les comenté. Los dominios van a ser donde los espacios donde vamos a poder resolver o encontrar soluciones a ecuaciones recursivas. Así. Entonces, sigo con recordatorios. Si yo tengo un poset y un subconjunto de ese poset, decimos que B es una cota superior de Q si B es mayor o igual a X para todo X en Q. ¿Sí? Lo mismo que en reticulados. Y A es el supremo de Q si es la menor de las cotas superiores. El supremo de un conjunto no necesariamente pertenece al conjunto, ¿no? Esto lo podemos ver en un reticulado. Si yo tomo
estos dos elementos, el supremo es el puntito de arriba que no pertenece a Q. ¿Sí? Ese es el supremo, y podría agregar esta cosa y podría decir entonces que A es una cota superior de Q, pero no es el supremo porque hay alguien que es menor, que es cota superior y es menor que A, perdón. Si tomamos los naturales con el orden habitual y Q como los números pares, ¿Q tiene supremo? ¿Hay algún número natural que sea mayor o igual a todos los pares? No. Si le ponemos el top artificial, ahí sí. Y si tomamos los números impares, y si tomamos top, si le agregamos top, ¿y cuál es el supremo de los natural de los pares? Infinito, y de los impares también infinito, y eso no significa nada. Supongamos que X es finito. ¿Todo subconjunto de X tiene supremo? ¿Sí? Acá me dicen que no, y yo puedo tomar esto, y si tomo esto, no tengo supremo. Ah, pensé que el lado del power. No, es cualquier cosa. Digo, estos son de vuelta, cosas recordando, nada más. Y ahora, para la definición de predominio, necesitamos la noción de cadena. Una cadena es una secuencia de elementos que están ordenados por el orden. Es decir, tenemos un poset, X con su relación de menor igual, y una secuencia indexada en los naturales. X0, X1, y esa secuencia es una cadena si cada par de elementos contiguos en la secuencia están relacionados por el orden. Y decimos que es interesante si tiene infinitos elementos distintos. ¿Sí? Por ejemplo, acá podemos, no sé si le llamo X1, si le llamo A, B y C a estas cosas, yo, ¿qué cadenas me puedo hacer? A, B, B, C. En realidad es una secuencia infinita, ¿no? Entonces yo tengo que pensar que A menor o igual a un prefijo de A es, eventualmente todo es A es, ¿sí? Eso es una cadena. Una cadena con todas B también es una cadena, pero ¿y cuáles son las otras alternativas? Una cantidad de A, alguna vez pego un saltito a B y ya me quedo siempre en B. ¿Sí? O, alternativamente, una secuencia de A's, pego el saltito a C y ya me quedo en C. Lo que sí sé en este poset que no voy a tener en cadenas es B y C. Si está B, no está C. Y viceversa. Ahora, ¿hay cadenas interesantes sobre este poset? No, porque a lo sumo tienen dos elementos distintos. En este tampoco. ¿Sí? Y entonces ahora sí podemos cambiar, si hacemos otra pregunta, si yo tengo un conjunto o un poset donde la cantidad de elementos es distintos, ¿hay cadenas interesantes? Necesariamente no. Bueno, acá hay ejemplos en los naturales, una cadena constante, obviamente esto no debería terminar, no es una secuencia infinita. Y en n-bottom, recuerden que n-bottom es parecido a esto, solo que un poco más ancho. Entonces, ahora, ¿cómo son las secuencias en n-bottom? Muy parecidas a esta. Por más que tenga una cantidad infinita de elementos, todas tienen lo sumo elementos. Todas tienen a lo sumo dos elementos, o bien es una cadena del mismo elemento, ¿sí?
un 0, 1, qué sé yo, o bien es una cadena que empieza con alguna cantidad de bottoms y después pega un saltito. Y se queda ahí. Pero eso no es para el natural con el orden de igualdad. Cuando usamos n botón, estamos pensando en la igualdad de izquierda. ¿Sí? La igualdad, es decir, 0 es igual a 0, 1 es igual a 1, 2 es igual a 0. Está bien, vos estás pensando, vos capaz que tu pregunta es, bueno, ¿qué pasa si ahora tomo 0, 1, el orden habitual y lo lifteo? Pero ese orden es isomorfo al orden de los naturales sin agregar nada. Bueno, entonces ahora sí, la definición de predominio, un poset es un predominio si toda cadena tiene supremo. Y ahora sí cambian las cosas. Si P es finito, ¿toda cadena tiene supremo? Sí. Ahora sí, porque un poco el contraejemplo para no tener supremo era tomar elementos incomparables, pero en la cadena no tenemos elementos incomparables. ¿Sí? Entonces, como la cadena es una sucesión de elementos comparables todos entre sí, vuelve a ser el supremo de una cadena. El máximo. En estos casos, ¿no? Ya vimos que en n topeado con infinito hay cadenas que no tienen máximo, ¿sí? Los pares no tienen máximo en este orden, los pares no tienen máximo. Si le pongo infinito, infinito no es ni par ni impar. Pero si tomo la cadena de todos los pares, el supremo es infinito. Porque el supremo no tiene por qué estar dentro del conjunto. Dicho de otra manera, para despejar cualquier duda, el supremo también era el infinito era el supremo de los impares. Así que no podemos pretender que sea par e impar al mismo tiempo. Y más en general, ahora imaginemos que tenemos que P, no sabemos si P es finito o infinito, pero tenemos una cadena no interesante. Ahí tiene supremo. ¿Y quién es el supremo? Y el elemento más grande de la cadena. Y es el único elemento que se repite infinitas veces. ¿Está claro que en una cadena hay un solo elemento que se repite infinitas veces? En una no interesante. ¿Cómo? En una no interesante. En una no interesante. ¿Y en una interesante cómo sería? O sea, interesante una que tiene infinitos elementos distintos. No se vale repetir ninguno. Ah, sí, sí. Listo. Está bien, no se repite. No, se pueden repetir, pero no infinitamente. Pero no infinitamente. Sí, sí. Es decir, nosotros podemos tener en la cadena de números pares, acá podemos tener la cadena interesante 2, 2, 2, 4. Vamos a hacer así. 4, después 8 veces 8. No, esta no es la cadena de números interesantes, es la cadena de potencias de 2. En ese estaba pensando, y cada potencia de 2 aparece esa cantidad de veces en la cadena. ¿Sí? Y si yo tomo un conjunto con el orden discreto, ¿hay cadenas interesantes?
No, es esta situación. O bien tengo una sucesión infinita de bottoms, o bien tengo un prefijo de bottoms, o bien tengo un prefijo de bottoms y algún elemento. El prefijo puede ser el prefijo vacío. ¿Sí? Y entonces ahora, gracias a estos análisis que estuvimos haciendo, podemos darnos cuenta que tal vez pedir supremo para todas las cadenas es mucho, porque todas las cadenas no interesantes de hecho sabemos que tienen supremo, así que lo que querríamos es pedir que todas las cadenas interesantes de P tengan supremo. ¿Sí? Si todas las cadenas interesantes de P, si podemos probar que todas las cadenas interesantes de P tienen supremo, bueno, entonces sabemos que va a ser un predominio porque todas las cadenas no interesantes tienen necesariamente supremo. Por lo tanto, X bottom es un predominio siempre. ¿Por qué? Porque no hay cadenas interesantes. ¿Sí? Si tenemos un conjunto y le agregamos un menor elemento y todos los elementos originales son incomparables entre sí, ya está. Z con el orden habitual no es un predominio. Los naturales con el orden habitual, ¿es un predominio? No. No. Porque no hay mayor elemento que todos los naturales. O sea, no puedes decir ningún natural que sea mayor que todos los naturales. Pero ¿qué tiene que ver eso? Cada interesante, no tendría supremo. Bueno, ok, porque hay cadenas interesantes que no tienen supremo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero probar que algo no es un predominio, ¿cuál es mi trabajo? Bueno, gracias a la caracterización es mostrarte una cadena interesante que no tiene supremo. Pero el problema de los naturales, de los enteros, no es que se van de infinito para abajo, porque los naturales también sí tienen un bottom, tienen un menor elemento. El problema es que no tienen un máximo, es decir, que podemos crear o podemos pensar en cadenas interesantes que no tienen supremo. Pero si le pongo un top, los enteros pasan a ser un dominio, por más que para abajo decrezcan infinitamente. Digo, para arriba también, pero tienen un supremo. Capaz medio polvo de la pregunta, pero entonces no hace falta que el supremo esté dentro de la cadena para decir que la cadena interesante. No. Ya habíamos dicho que el supremo no tiene que estar en el conjunto y que sea una cadena es, bueno, hablar de ciertos conjuntos. Pedimos que ciertos conjuntos tengan supremos. Y ahora yo tengo partes de X y tomo una cadenita en partes de X. ¿Sí? ¿Qué es una cadena en partes de X? Una secuencia de conjuntos que se incluyen. Sí. ¿Hay supremo? Siempre X. ¿Y cuál es? A ver, veamos si es X siempre. Si yo tomo partes de 3, puedo tomar, bueno, así, así y así. Entonces acá tengo AB, acá tengo AC, acá tengo BC y acá tengo ABC. El supremo de A es A, así que no siempre es. Claro, no siempre, incluso yo puedo tener esta cadena, pero puedo tomar la unión. Eso es lo más fácil. Yo tomo la unión de todos los conjuntos que aparecen en la cadena y va a ser
el conjunto más grande. Pero tranquilamente podría ser, X podría ser un conjunto infinito, entonces viene bien tomar la unión. Es como más elegante matemáticamente tomar la unión. ¿Se entendió esto? ¿Esta idea? De la cadena de conjuntos que se incluyen, entonces yo tomo la unión y eso va a pertenecer a partes. Bueno, entonces, un poco de resumen. X bottom siempre es un predominio, N top es un predominio, lo de dominio se me chispoteó, y más en general si P es un predominio, entonces P con top también lo es. Pero consideremos este ejemplo. Yo a los reales les saco el 2 y le pongo un top. Entonces ahora pensemos en los reales, solo que le saco ese puntito. Ahí el intervalo abierto del 1 hasta el 2 no tendría que tener cotas superiores. Exactamente. Entonces, si yo hago esta cadena, ¿sí? Es decir, le voy restando cada vez una fracción más chiquitita a 2, me voy acercando cada vez más a 2, el supremo sería 2, pero 2 no está en nuestro conjunto. ¿Sí? Entonces, eso no es una cadena, eso no es un predominio. Pero sin el top tampoco sería predominio. ¿Cómo? O sea, sin el infinito tampoco sería predominio. Sin el infinito no sería predominio. El punto es que agregarle un top no nos garantiza que sea un predominio. Porque podríamos pensar, no está 2, pero está 2,1. No, bueno, pero también está 2,09. Y también está 2,08 y así, ¿no? Entonces, si ahora la otra pregunta es, teníamos la construcción de poset, del producto de poset, ¿podremos hacer producto de predominios? Yo tengo dos predominios. El producto, es decir, tengo dos predominios. Los predominios son poset con algo más. Entonces puedo tomar el producto de poset. ¿Le puedo imponer una estructura de predominio a ese poset producto? ¿Cómo serían las cadenas en ese poset producto? O sea, serían cadenas de duplitas en las que o crecen los dos componentes, o crece uno, o crece el otro. Bien. Entonces, PQ predominios. La pregunta es PQ predominio. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar x1 y 1 menor o igual a en el producto, ¿no? x2 y 2 menor o igual a x3 y 3 menor o igual. Y asumo que esta cadena, x y es interesante. Y que para poder responder esta pregunta
yo propuse que consideremos esta cadena interesante y qué debería decir de esta cadena interesante para poder responder. Pregunta rápida. El menor igual en el producto era el lexicográfico, ¿verdad? No, no es lexicográfico, es punto a punto. Es decir, AB es menor o igual a CD, si, solo si, A es menor o igual a B, y, A es menor o igual a C, y B es menor o igual a D. O sea, yo diría que como puedo mapear esa cadena a X1, X2, X3, que es una cadena del primer poset, y como en el primer poset siempre hay supremo porque es un predominio, tendría supremo, y lo mismo para la otra cadena, entonces P por Q es un predominio. Ajá, ¿se entendió la idea? Yo lo que sé de esto es, entonces, de esta parte yo sé que x1 es menor o igual a x2 y que y1 es menor o igual a i2. Lo voy a escribir ahora. Y que i1 es menor o igual a i2. Después de esta desigualdad, sé que x2 es menor o igual a x3 y que i2 es menor o igual a i3. Y así sucesivamente. Pero esto es una cadena en P, ¿sí? Esto es una cadena en P y esto es una cadena en Q. ¿Esta cadena en P tiene supremo? Sí, porque P es un predominio. ¿Y esta cadena en Q tiene supremo? Sí, porque es un predominio. Entonces, el supremo, propongo que el supremo de la cadena XI y Y sea el par X sombrero y sombrero, donde X sombrero es el supremo de XI y Y sombrero es el supremo de Y. Pero esta es una propuesta. Tengo que demostrar que efectivamente es así. Pero demostrar que efectivamente es el supremo, se trata de demostrar que si existe, que es mayor o igual a que esto es mayor o igual a cada elemento de la cadena, ¿sí? Es decir, que es cota superior, y que si tengo otra cota superior es menor o igual. Eso queda como tarea. Y ahora, la siguiente construcción que queremos preguntarnos es, recuerden que para posets nos habíamos preguntado si el predo, o habíamos dicho que me alcanzaba para dotar de un orden al espacio de funciones, me alcanzaba con que el codominio sea un poset. Y acá pasa lo mismo. Para dotar de una estructura de predominios a un espacio de funciones, me alcanza con que el codominio sea un predominio. ¿Y cómo lo definimos? Ahora yo tengo una cadena de funciones, ¿sí? Porque me estoy preguntando si el espacio de funciones es un predominio. Entonces, ¿dónde tengo que tomar mi cadena? En el lugar en el lugar que quiero que sea un predominio. Lo que quiero que sea un predominio es funciones de X en Y. Entonces, tengo una sucesión de funciones que es una cadena. ¿Me ayudan a construir un ejemplo concreto de eso? Como para que no sea todo tan abstracto. El orden entre las funciones. Ahí está. Entonces, primero recordemos que F es menor o igual a G, sí, solo sí, para todo X en X,
f de x es menor o igual a g de x. Y esto es en i. ¿Por qué en i? Porque i es lo único que tiene que ser pose. Entonces ahora me pregunto x en i, ¿sí? Con i predominio. O sea, como un ejemplo fácil, podríamos agarrar polinomios, todos con coeficientes positivos, y subirles los coeficientes, así la función como... ¿Qué es polinomio? Al menos para mí. O sea, polinomios boludos, con el de grado 3, o de grado 1, no sé, una lineecita que se va haciendo cada vez más empinada. Bueno. Si no podemos hacer una función constante. Tipo, Claro. una función de f1 es menor, o sea, f igual a 1 es menor que f igual a 2, es menor que f igual a 3. Tener una cadena escrita de esa forma. ¿Cómo es? F1 Claro, de... f1 de x es igual Sí, a, pongamos, ¿quién es x concretamente? digamos, Ahí está, entonces queremos una cadena fi de los naturales en, pongamos, un predominio. De llegada, pongamos un predominio concreto. N, con el top. Con el top. Genial, entonces f0, ¿quién es? El de x igual a 1. F1 de x es igual a 2. Y así sucesivamente. Ok, entonces, puedo... Entonces, si esto me permite decir que fn en general de x es n. ¿Sí? Sí, incluimos el 0 en los naturales. Siempre. Estamos en computación mejor. Bien, y entonces lo primero que tenemos que ver es que f0 es más, o en general veamos que es una cadena, ¿no? Veamos que f de i es menor o igual a f de i más 1. Y bueno, ¿cómo vemos esto? Bueno, tenemos que ver para todo x en los naturales, fi de x es menor o igual a f de i más 1 de x. ¿Sí? Entonces, sea x en los naturales, f de i de x es i, que es menor o igual a i más 1, que es igual a f de i más 1 de x. Genial. Entonces, efectivamente, esto me define una cadena. y el supremo es infinito. Y el supremo, entonces, el supremo de esta cadena, a veces uso estos corchetes, a veces lo uso como si fuera un conjunto. El supremo tiene que ser una función de n en n infinito. ¿Sí? Está claro que yo tengo una cadena de funciones, por lo tanto el supremo que quiero tomar tiene que ser una función. Tiene que pertenecer al conjunto, no necesariamente tiene que pertenecer a la cadena. Si es una cadena interesante, no va a pertenecer a ella. Entonces, ¿cuál es este supremo? F de infinito de x es igual a x. Bueno, entonces, el supremo de esta cadena, tengo que definir una función, entonces digo, en n vale infinito. ¿Sí? Y ahí la construimos a mano, si se quiere. Pero la propuesta es que la podemos deducir que tiene que ser infinito, porque lo que decimos es, mira, vos tenés una secuencia, una cadena de funciones. Veamos qué pasa con f0 de n nos daba 0. f1 de n nos daba 1. f2 de n nos daba 2. Y así sucesivamente. Y ahora nos fijemos de este lado, ¿sí? Que este lado es en infinito, y en infinito tiene un supremo.
Pero como que esto sea una cadena, nos decía que si fijamos el mismo n, acá se nos genera una cadena. ¿Sí? Pero si ahí se nos genera una cadena, fijando el n, esta cadena está en un predominio. Y este predominio, ¿qué me asegura? Que esta cadena tiene un supremo. Este es el supremo de FI aplicado a X. ¿Y cuál es el supremo de esta cadena? Infinito, efectivamente. Eso vale en general, ¿no? Y esto, bueno, O sea, para acá, supremo y conjunto. ahora entonces vamos a esa pregunta. Si yo tengo un predominio y me fijo en el espacio de funciones de X en ese predominio y tomo una cadena de funciones, entonces puedo definir el supremo, ¿sí? El supremo, habíamos dicho, el supremo de X en Y de FI tiene que ser una cadena, una función. En X lo defino de qué manera. Bueno, tomo el supremo en Y, que yo sé que tiene que existir, siempre y cuando sepa que esto es una cadena en Y. Pero como la definición de cadena de funciones es que F0 es menor o igual a F1, y entonces si fijo el X, F0 de X es menor o igual a F1 de X, y F1 de X es menor o igual a F2 de X, y así, como vimos de este lado, entonces estoy seguro que me construí una cadena en el predominio a donde llego. Y como es un predominio, puedo tomarle el supremo. Por lo tanto, esta definición está bien, pero hay que probar que está bien. Es decir, hay que probar que efectivamente esto es el supremo de esa cadena. ¿Y qué significa probar que es el supremo? Probar que es cota superior y probar que si tomo cualquier otra cota superior es menor que esa otra. Lo que hacían en lo otro. No sé cuánto nos queda, bueno. Sí, me queda esto. Entonces ahora tenemos predominios. Que los predominios me dicen, si vos tenés una cadenita en este espacio, que es un predominio, puedes encontrar un supremo. Pero vamos a necesitar algo más para encontrar soluciones a ecuaciones recursivas. Vamos a necesitar que esos predominios tengan un elemento mínimo. Y eso es la noción de dominio. Un dominio es un predominio con un mínimo. Punto. Y veamos si me hago la pregunta. No. Volvamos a esto. Acá. Z con el top. ¿Es un dominio? No. ¿Los naturales con el top? Sí. Partes de X con la inclusión. ¿Es un dominio? Sí, de hecho es un reticulado completo, así que es mucho más que un dominio. X bottom, ¿es un dominio? Sí, porque bottom. Genial. Peto, ¿es un predominio? ¿Es un dominio? No necesariamente. No necesariamente. Y si P y Q son dominios, ¿lo es P por Q? Creo que sí. ¿Quién sería el menor elemento de P por Q? El mismo de ambos. La tupla que tiene el mínimo en ambos. Y ahora ya que vamos bien, si I es un dominio, ¿será X en Y, el espacio de funciones de X en Y un dominio?
sea, si este espacio de funciones ordenado con esta relación siempre es un dominio. Asumiendo que I es un dominio. Entonces, XI, o lo voy a escribir mejor. Si I es un dominio, ¿lo es X en I? Parece que sí, por un argumento parecido al anterior, pero cambiando el... No, porque. Si no, ¿quién dijo no inicialmente? Y lo retirás al no. Ok. ¿Y quién podría ser el...? Igual que antes, pero con botón en vez de infinito. A ver, o sea, yo me pregunto quién es el menor elemento de X en Y. ¿Quién tiene que ser? Vectores, tiene que ser una función. Es la función constante con botón. Entonces, en un X cualquiera, es el botón de Y. Bien, bueno. Y les cuento, hasta acá llega la clase. Como ven, fue bastante cortita. Les cuento por qué queríamos estas cosas. Porque lo que vamos a ver es que la semántica de los programas imperativos los vamos a poder pensar como funciones que mapean estados a estados, pero eventualmente se cuelgan. ¿Y cómo representamos que se cuelgan? Diciendo que no nos dan ninguna información. Entonces, listeamos ese dominio. Perdón, listeamos este conjunto. Tenemos el orden discreto, lo listeamos, entonces tenemos el orden llano, que le dice el libro. Entonces, sabemos que esto es un predominio, no hay cadenas interesantes, así que todas las cadenas tienen supremo. Tiene mínimo, que es el bottom artificial ese que estamos poniendo, así que sabemos que es un dominio, así que sabemos que este es un espacio de funciones. Perdón, que este espacio de funciones también es un dominio, por lo que vimos. Pero si pensamos en el while tiene el while de primera línea era while b do set, ¿no? Bueno, acá podía ser un poco más complicado porque podíamos tener varias guardas y qué sé yo. Lo pensemos así. Y entonces, C, la semántica de C va a ser una cosa de este estilo. Y lo que vamos a querer encontrar es una solución a una función recursiva en este lugar. Y vamos a ver que en vez de trabajar acá, nos va a venir bien pensar que vamos a transformar funciones de Excel en estos. Y la clase que viene voy a tratar de justificar por qué pasamos de esto a esto por esto. Y si nos alejamos un poco, habíamos dicho que esto era un dominio D en D. Entonces vamos a tener funciones de un dominio en sí mismo, pero vamos a hacer esto para tratar de encontrar un elemento de D. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de una F de D en D para encontrar un D que satisfaga algo. Lo que queremos que satisfaga es que
f de D sea igual a D. Es decir, que D sea un punto fijo para la F. Y cuando trabajemos en dominios, como tenemos bottom, lo que vamos a poder ver es que si la F tiene ciertas propiedades, la forma de encontrar este D va a ser hacer lo siguiente. Como D es un dominio, yo puedo hacer, como D es un dominio, el bottom de D es menor o igual a cualquier cosa. En particular, es menor o igual a F de bottom. Si la F es monótona, F de bottom es menor o igual a F de bottom, ¿sí? Por definición de monotonía. Es decir, voy a tener que esto va a ser menor o igual a F de bottom. Pero como la F es monótona, F de bottom es menor o igual a F de bottom. Y lo voy a escribir como F al cubo de bottom. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es una cadenita de bottom menor o igual a F de bottom, menor o igual a F cuadrado de bottom, menor o igual a F cubo de bottom. Y me construye una cadena en D. Pero D es un predominio. Y si tengo una cadena en un predominio, que sea un predominio me garantiza que hay un menor punto, perdón, que hay un supremo. Entonces, si yo lo que voy a hacer es definir D como el supremo de hacer F a la I de bottom. ¿Sí? Y si la F no solo es monótona, sino que tiene alguna otra propiedad, voy a tener la garantía de que D, que lo definí de esta manera, es un punto fijo. Pero esto es como anticipándome bastante a lo que vamos a hacer. Entonces, repasando. Empezamos con la noción de orden, recordamos la noción de orden, o mejor dicho, recordamos la definición. Vimos algunas ecuaciones recursivas, planteamos que es problemático tratar de decir que toda ecuación recursiva define una única función, y a partir de ahí dijimos, bueno, tal vez si tenemos un predominio, podemos ordenar las funciones, y si tenemos un dominio, podemos ordenar las funciones, entonces tenemos un criterio para elegir soluciones. ¿Cuál es el criterio? La menor solución. La que satisface lo que me pide la especificación y nada más. Y ahora estamos empezando a construir lo que necesitamos para resolver ecuaciones recursivas. Y para eso necesitamos que toda cadena tenga un supremo, ¿sí? Porque nos vamos a construir una cadena y queremos que esa cadena tenga un supremo, y además que tenga un mínimo porque queremos empezar con la menor solución posible. Y la menor solución posible es bottom. Puede ser que no sea una solución, ¿sí? Pero entonces aplico la maquinita, aplico lo mínimo que me pide la especificación a bottom y tengo algo más. Capaz que eso todavía no es una solución. Bueno, vuelvo a aplicar la maquinita, vuelvo a aplicar la maquinita, vuelvo a aplicar la maquinita hasta que encuentro la solución. Puede ser que tenga que aplicar infinitas veces la maquinita, no hay problema, porque puedo tomar el supremo de aplicar esa cantidad infinita de veces, o una cantidad arbitraria de veces la maquinita. Espero que esta analogía tenga un poquito más de sentido la clase que viene, y si no, cuando veamos el Y. La idea es que este índice va a estar asociado a el momento en el que el Y sale, ¿sí? En el que se corta el Y. Si el Y no se corta, esto va a ser infinito y me va a quedar una cadena constante bottom y mi programa se va a colgar.
¿Sí? Entonces voy a poder probar que la semántica de mi programa es la función constantemente bottom si el programa se cuelga. ¿Sí? Es decir, recuerden que la semántica de los programas va a ser una función que toma un estado y me devuelve un estado o bottom. Y el bottom representa la no terminación. No hay ninguna información. ¿Preguntas? Bueno, creo que la clase que viene vamos a hacer un poquito más de cuentas. Si es que les gustan las cuentas, capaz que no. Del otro lado, bueno, corto la grabación.